Hola, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte en video. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con la etapa número 6 de esta secuencia que está siguiendo Marina y su equipo en este proceso de adecuar su programa de gestión de alérgenos a la versión 6. Y esta etapa número 6 tiene que ver justamente con evaluar el nivel de riesgo de presencia inadvertida de alérgenos en los materiales. Entonces, para eso quiero mostrarles un esquema que me gusta para poder ejemplificar de qué riesgo hablamos y cómo vamos a hacer esta evaluación de riesgo. Así que voy a compartir esta pantalla y vamos a pasar entonces aquí. Entonces aquí vemos esta especie de embudo donde dice nivel de riesgo. Y cuando hablamos de riesgo, primero vamos a conceptualizar de qué riesgo hablamos. Y hablamos justamente del riesgo de presencia inadvertida de alérgenos en los materiales. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la crema que vimos en el primer video, la crema declara en la carta de garantía la presencia de leche, obviamente porque es crema de leche, es un derivado de la leche. Por lo tanto, la presencia de leche no es un riesgo. El riesgo tiene que ver con la presencia de otros alérgenos diferentes a los de la leche y que no están declarados en la carta de garantía. Entonces tiene que ver con la presencia de alérgenos inadvertidos en los materiales, alérgenos presentes en los materiales por contacto cruzado, pero que no están declarados en la carta de garantía y que por lo tanto nos dan la oportunidad de gestionarlos cuando ingresan a la planta. Entonces, ¿por qué necesitamos determinar este nivel de riesgo? Porque necesitamos saber si podemos asumir como confiable la información de la carta de garantía, si podemos descansar en la información que nos da la carta de garantía respecto del contenido de alérgenos de un material, o necesitamos aplicar medidas de control adicionales para justamente mitigar este riesgo que tiene que ver con introducir en la planta alérgenos inadvertidos provenientes de los materiales. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo ahí? Justamente de trasladar estos alérgenos a los productos terminados y entonces vamos a tener un producto que va a tener alérgenos presentes pero no declarados, poniendo en riesgo la salud del consumidor. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar este nivel de riesgo. ¿Y cómo lo evaluamos? Mediante tres aspectos. Mi propuesta es que ponderemos tres elementos o tres factores para esta evaluación de riesgo. El primero de los elementos tiene que ver con la robustez de la carta de garantía. Una carta de garantía que existe y que no tiene inconsistencias, ¿sí? Una carta de garantía robusta, que tiene la información que tiene que tener y que la información es consistente. Otro aspecto fundamental tiene que ver con contar con información respecto del sistema de gestión de inocuidad de nuestros proveedores. Es un sistema con una certificación externa de un estándar reconocido por GFCI, FCC 22000, BRC, IFS. Conocemos el sistema de gestión de inocuidad del proveedor, lo hemos auditado en el pasado, tenemos información de que tan bien implantado está. Entonces, este es otro elemento importante. No será lo mismo un proveedor que no tengamos información respecto a su sistema de gestión de inocuidad que un proveedor que conocemos, que hemos auditado y que tiene un estándar reconocido por GFCI vigente e implantado. Y por otro lado, otro aspecto ineludible tiene que ver con la performance del proveedor. ¿Qué significa esto? Si tenemos, por ejemplo, un histórico de reclamos o de incidentes con el proveedor, siempre hablando de incidentes de inocuidad, no estamos hablando aquí de cuestiones de falta de OTIF, ¿sí? O sea, de entrega en los pedidos o de que la mercadería no venga con el remito. Estamos hablando de incidentes o reclamos relacionados con inocuidad alimentaria. Entonces, este es otro aspecto importantísimo que vamos a ponderar para determinar nuestro nivel de riesgo. Entonces, estos tres elementos son los que vamos a poner en consideración para determinar si un determinado material de un proveedor va a tener un nivel de riesgo alto, medio o bajo con respecto a la presencia inadvertida de alérgenos, ¿sí? Esto nos va a permitir, como vamos a ver luego en la lectura del artículo, tomar medidas, ¿sí? Establecer planes de control asociados con este nivel de riesgo, ¿sí? Entonces, cómo lo podemos volcar, cómo lo podemos materializar. Y para eso quiero mostrarles nuevamente nuestro archivo, nuestra matriz de contenido de alérgenos de los materiales. ¿Sí? Entonces aquí vamos a verla nuevamente.
he ocultado algunas celdas para que sea más fácil de visualizar. Entonces, volvemos a nuestro ingrediente ejemplo, la crema de leche, ¿sí? Y lo que tenemos acá es las últimas columnas de la matriz que nos van a permitir justamente volcar esta evaluación de nivel de riesgo. El primer entonces de los elementos tiene que ver con la consistencia de la carta de garantía y ahí vamos a colocar un puntaje en función de qué tan consistente, qué tan robusta sea la información de la carta de garantía, ¿sí? Por otro lado, vamos a colocar una calificación en función de la presencia o no de un estándar reconocido por GFCI vigente, ¿sí? Certificado y vigente. Eh, Aquí entonces el puntaje va a tener que ver con este nivel de certificación. Aquí en nuestro ejemplo hay un estándar como FSC 22000 certificado y vigente, por lo tanto obtiene la calificación 10. Y en el último de los elementos, la existencia de reclamos o incidentes relacionados con inocuidad, tomando un horizonte de tiempo de los últimos 3 años, aquí nuestro proveedor, ejemplo, no ha tenido, no hay histórico de incidentes, por lo tanto obtiene la mayor calificación que es 20. Sería 10 si hubiese un reclamo y más de 2 reclamos generaría en este elemento una calificación de 1. Esto entonces nos da una fórmula donde aquí está el racional, dependiendo de la calificación, el tipo de, el nivel de riesgo que vamos a obtener. En este caso tenemos riesgo bajo y guardamos una última columna para registrar cuál es el estándar certificado si es que hubiese. Esto también nos permite una trazabilidad, ¿sí? Entonces, esta es la foto completa de la matriz de contenido alérgeno de los materiales. Aquí vamos a poder volcar esta evaluación del nivel de riesgo y, como les decía, establecer planes de control en consecuencia con estas calificaciones. Los invito y las invito a seguir leyendo las distintas etapas que siguieron a esta etapa número 6 en la historia que estamos compartiendo de Marina en esta segunda parte. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.